¿Qué tal amigos de Filosofando? Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy nos acompaña el maestro Francisco Barrón, da clases en la Facultad de Filosofía. Hoy nos acompaña Héctor, bueno ya lo conocen, Sergio, ya me conoce, Uriel Brito. ¿Por qué no empiezas diciendo cómo terminaste dando cursos de filosofía en México? Porque me la asignaron de la coordinación de la facultad. Bueno, digamos, esa es la parte administrativa, ¿no? Burocrática, pero la realidad es que me volví como digno de la clase, me volví como que tenía las herramientas para darla por una cuestión bastante interesante. Yo vengo de una tradición completamente distinta a la filosofía en México, como se lleva a cabo en la facultad y como yo más bien pertenezco como, vamos a llamarla como la teoría crítica. Y mis problemas son una relación entre la tecnología, el cuerpo, la estética y la política. Digamos, es como mi área filosófica. Pero ¿cómo terminé dando filosofía en México? Digo, alguien que viene de la escuela francesa, escuela alemana y que tiene estos problemas, digamos, fashion, como la tecnología. Los que están in. Los que están in, ¿no? Termina dando filosofía en México. A mí, como me explicaban en la coordinación, es que la perspectiva que yo tenía, como discutía los problemas de la filosofía en México, eso me volvía inapto. Pero lo que quiero señalar es esto. Yo llegué a la filosofía en México por un problema educativo, ¿no? ¿Cuál fue el problema educativo? Ustedes la conocen, en el 2009 apareció la Reforma Integral de Educación Media Superior, ¿no? Que básicamente es un proyecto panista para modificar todo el proyecto que era priista de educación en México, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema? Pues que los únicos que se organizaron contra la Reforma Integral de Educación Media Superior y los únicos que hicieron como casi un sindicato, ¿no?, contra la SEP fueron los filósofos y se unieron en algo llamado Observatorio Filosófico de México. Y ellos empezaron a afirmar que la Reforma Integral de Educación Media Superior, es decir, el proyecto panista, buscaba desaparecer la filosofía y las humanidades en general, así, desaparecer, Tan radical. Destruir, sacar, ¿no? Sí, hubo un tiempo que sonó mucho eso. Y todavía se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, el problema es que cuando ellos trataban de defender la filosofía, hacían como afirmaciones muy problemáticas, si uno las leía, ¿no? Decían que si uno quería ciudadanos, tenía que ser educado en filosofía. Si querías tener seres humanos buenos, tenías que meter a la filosofía en el bachillerato. Pero esas afirmaciones, por ejemplo, salieron grandes personajes, ¿no? Como Juliana González, Raimundo Morado, ¿no? Hurtado, ¿no? Gente que, digamos, en nuestro gremio son, ¿no?, ya tienen una tradición fuerte. Entonces decían que ese proyecto era una barbarie, que contravenía toda la historia de la educación en México, que contravenía todo el proyecto nacional. Con el solamente hecho de que la SEP cambió el proyecto educativo, desde mi punto de vista, la RIEMS nunca hizo desaparecer la filosofía del bachillerato, sino lo que hizo es modificar su estatuto del espacio, vamos a decir, privilegiado, lo pasó a una disciplina como cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Realmente fue un desplazamiento que desde mi punto de vista es histórico en México, pero que tiene referentes a nivel mundial, en donde la filosofía queda fuera y entra la pedagogía o entra otra disciplina. Entonces la filosofía se vuelve una disciplina como cualquier otra. Quedó eliminada su posibilidad de que su utilidad fuera clara. Es decir, sí, si quieres luego platicamos un poco más de esto, pero vamos, en todas las afirmaciones de las grandes personalidades filosóficas al momento de que la Reforma Integral de Educación Superior modificaba el plan de estudios y el proyecto educativo, lo que se mostraba ahí es que la filosofía ya no se podía hacer como se había hecho hasta ahora. Entonces, y que la función de la filosofía al interior de un proyecto político, un proyecto educativo, ya no podía ser el mismo. A raíz de esto, hubo encuentros a nivel nacional, porque los filósofos casi querían hacer huelga, ¿no? Imagínate un filósofo haciendo huelga. Sí, claro, ¿no? Bueno, no es muy difícil imaginarlo. Pero ahí el asunto es que la SEP le hizo caso a los filósofos. La RIEMS, la Reforma Integral de Educación Media Superior, metía filosofía al bachillerato tecnológico en el país. Antes no había filosofía en el bachillerato tecnológico. Y con esta reforma educativa de pronto entra la filosofía del bachillerato tecnológico. Vamos, había unas lagunas
filosóficas, o mejor dicho, unas lagunas de discusión sobre estos preceptos, ¿no? Es cierto, yo en ese tiempo recibía clases de filosofía en el bachillerato tecnológico, ahora que lo pienso. Sí, de hecho comenzó la filosofía a entrar a esos espacios que antes no habían estado. Pero es muy interesante porque el gremio filosófico siempre estaba diciendo, va a desaparecer la filosofía, van a desaparecer la filosofía, uy, qué miedo, va a desaparecer la filosofía. Pero el asunto es que no era así. Entonces mis preguntas eran, ¿por qué los filósofos dicen eso? ¿Por qué los filósofos no están al frente de la educación en México actualmente? ¿Por qué la filosofía o por qué la transmisión de la filosofía ha cambiado o se requiere que se modifique históricamente? Entonces, de pronto mis problemas eran esos, ¿no? ¿Cuál era la función de la filosofía en México actualmente? ¿Cuál era la filosofía en la educación actualmente? Si es verdad, como dice Kant, clases de pedagogía y un texto sobre la facultad o algo así. Pedagogía. También sobre el conflicto de las facultades. Ese texto es maravilloso, deberían leer todos los filósofos para ver cómo la filosofía se volvió académica y cómo nos salvamos de morir de hambre, ¿no? Entonces, porque nos paga ahora el gobierno. Kant en ese textito dice que un ser humano se vuelve ser humano por la educación. La única forma en que un ser humano se vuelva humano o adquiera humanidad es mediante la educación. Todo el proyecto que había modificado la RIEMS era ese proyecto kantiano, ese proyecto ilustrado. Yo he tratado como de analizarlo, ¿no? Es el proyecto ilustrado de que la filosofía es como la educadora del humano. Cuando la RIEMS modificó la educación en México, o por lo menos la educación del bachillerato en México, y en el bachillerato donde la filosofía tradicionalmente en México había encontrado puestos laborales, pero también un espacio para reproducirse, cuando se modifica eso, los filósofos saltan, ¿no? Entonces preguntan, ¿cuál es nuestro papel? Pues si nos sacan de ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero lo interesante es que se abre la pregunta, ¿no? Se abre la pregunta. ¿Qué es hacer filosofía actualmente? ¿Cómo buscamos transmitir la filosofía? Si por videos como ahora, ¿no? De manera divertida. ¿De qué modo? ¿No? ¿De qué modo? O sea, ¿y qué es ser filósofo actualmente? ¿No? ¿O qué pasaría si desaparece, por ejemplo, la Facultad de Filosofía como la nota del Deforma, ¿no? Yo leía el otro día digamos, soy tuitero, entonces hay filósofos tuiteros que discuten ahí, y había una discusión entre dos filósofos, ¿no? Y uno criticaba a Zizek y el otro decía que lo que hacía Zizek, ¿no? Era bueno. ¿Por qué? Porque era así era la afirmación, es un gran momento para ser filósofo. Que hay un espacio, actualmente se ha abierto un espacio donde se puede experimentar en transmitir la filosofía, ¿no? Yo creo que es eso. En México, pero en todo el mundo, se están experimentando formas de transmitir la filosofía. ¿Por qué? Digamos, la filosofía en todo el proyecto ilustrado en la modernidad, lo que llamamos modernidad, está al interior de las universidades. Su espacio es la escuela, ¿no? Es académica por excelencia. Y entonces, ¿por qué la escuela? O sea, la escuela no es algo casual. La escuela es... Nietzsche precisamente yo lo criticaba, ¿no? Todos los pensadores que nos gustan critican la escuela, ¿no? O sea, Nietzsche, Marx, Schopenhauer, Althusser, ¿no? Todos como los de izquierdos, medio malditos, critican la escuela, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué critican la escuela? Porque es el espacio donde, de alguna manera, los filósofos hemos podido sobrevivir, ¿no? Cuando Kant y todo el proyecto ilustrado nos mete a la escuela, nos da los medios para poder sobrevivir. Si tú te fijas en la historia de la filosofía en México, así pasa. Cuando nos meten a la universidad, Vasconcelos, Barreda, y nos otorgan ese espacio tan privilegiado, de pronto nos dan la capacidad para reproducirnos. No por nada la facultad está enfrente de la central, ¿no? De hecho, eso ha sido durante mucho tiempo, ¿no? Desde la época de la colonia. No, es decir, los filósofos antes de la modernidad, ¿dónde estaban? Vamos, llamar a filósofo a alguien como Santo Tomás, vamos, no, hay pocos filósofos en el medievo que estén en la universidad. Casi todos son como externos a la institución filosófica. Hay una relación de problemática entre filósofo e institución en el medievo. Sí, en la antigüedad peor, ¿no? Los filósofos, academias, ¿no? O sea, todos están fuera, ¿no? Los cínicos son como el paradigma de eso, ¿no? Están en la plaza pública masturbándose, ¿no? Sí. Están comiendo pulpos crudos, ¿no? Están muriéndose de hambre, ¿no? Vamos, son como medio vagabundos, medio nómadas, ¿no? Andan en otra parte. Entonces, cuando llega la modernidad, en verdad los filósofos nos volvemos académicos. Eso es lo que critican Schopenhauer, Nietzsche, ¿no? Schiller, ¿no? Están criticando
a la institución de gobierno. ¿Por qué? Porque de pronto ellos piensan que los filósofos se van a ver, la palabra que utiliza Schopenhauer es funcionarios de gobierno, funcionarios burocráticos estatales, ¿no? Pero el asunto es que los filósofos, en México, pero en la mayor parte del mundo, pero en México, para hablar de esto, hemos sobrevivido gracias a la academia, ¿sí? Y nos hemos podido reproducir. Yo estoy de acuerdo con la afirmación o la plática que teníamos hace rato, que los filósofos en México vivimos un auge. Nunca ha habido tantos filósofos, nunca ha habido tantos congresos de filosofía, nunca ha habido tantos proyectos alternativos de filosofía, ¿no? Ya sea por audio, por video, por caricaturas. El asunto es que parece que ha llegado un momento que el proyecto ilustrado, uno, no lo han votado, ¿no? Políticamente, en términos de la RIEMS, pero por otro lado, ya no nos funciona a los filósofos. Como que, ¿no? Es una... Sí, la idea no era, pues, si la filosofía es para ser humanos, al ser humano, y ahora ya tenemos filósofos de sobra, entonces, ¿por qué no damos el siguiente paso? Sí. Porque no solo es suficiente sobrevivir. Es que es eso. Vamos, nosotros, una de las discusiones en filosofía en México, pero es una discusión de pasillo, ¿eh? No es tanto Sí. como... No es que haya un libro por ahí. Sí, ni en un artículo, no. Es porque no tenemos una figura tan relevante como los anglosajones o como los... Yo creo que sí ha sido una discusión que así se plantea, ¿no? Sí, pero se plantea en términos teóricos, no se plantea de manera cruda. Ah, O sea, es decir, normalmente en la facultad se habla de Pereira, ¿no? Pero que se murió joven, ¿no? Si conocen por ahí sus libros sus trabajos sobre democracia son muy importantes, ¿no? Pero ¿por qué no hemos tenido una figura como el que quieran de los... ¿Qué ha pasado en los procesos de transmisión de la filosofía en México que no hemos logrado tener esta figura tan grande? Mi hipótesis después de toda la discusión y lo que he revisado en los autores es que porque nos hemos pasado un siglo o más sobreviviendo y reproduciéndonos. Tengo un bebé, entonces mi bebé está preocupado por fortalecerse, o sea, por poder caminar, por poder hablar, no por inventar algo nuevo, una obra genial, producir una... Por poder decirle al mundo que la filosofía azteca realmente lo era. Sino, es decir, estamos como... Schopenhauer y Nietzsche tenían ese miedo, que al volvernos tan académicos no pudiéramos generar un discurso filosófico fuerte. Y creo que también uno de los puntos centrales es que hemos girado en una justificación. Ahora tenemos que, para demostrar que realmente tenemos una teoría filosófica, ¿qué tenemos que ir a hacer? Nos dedicamos bastante tiempo en nuestra justificación, que le quitamos tiempo a lo nuevo de crear para romperlo. Pero yo creo que uno de los temas centrales es nuestra justificación. Es un vicio muy arraigado de las fuentes directas. No sé si es un vicio, vamos, yo lo plantearía más por mi formación, digamos, Escuela de Frankfurt, filósofos franceses, podríamos hacer una genealogía, o sea, vamos, una genealogía de la forma en cómo nos hemos reproducido, de que los filósofos en México han reproducido su cuerpo, ¿no? No sé si sea propiamente un vicio el hecho de tener fuentes, porque sí, si uno empieza a analizar las formas de transmitir la filosofía y las formas de justificar la filosofía en México, siempre se justifica históricamente, ¿no? Y siempre se regresa a los padres fundadores, ¿no? Entonces, como Vasconcelos dijo, como Sepúlveda dijo, pero entonces uno se pregunta, ¿por qué hacemos eso? O sea, ¿y por qué lo hacen los investigadores? Yo sé que es demasiado laxo decirlo, pero es un acercamiento todo el tiempo a la falacia de autoridad. Es que no necesariamente es malo. O sea, vamos, ¿para qué necesita un cuerpo? Comer lo mismo durante muchos días es para mantenerse con vida. O sea, no hay otra forma de decirlo, ¿sí? Uh-huh. Es decir, de nuevo, en la RIEMS era muy interesante, porque los filósofos decían, es que nos han sacado de la educación, cuando todo el proyecto de nación en México estaba fundado sobre la educación y sobre la filosofía. Digo, esa es una afirmación que creo que es cierta, pero su reacción era eso, regresar al pasado, decir que siempre había sido así y que por qué ahora se lo quitaban. Se justificaban haciendo lo que hacemos los filósofos, es decir, legitimando que existas, pero nunca se justificaban haciendo algo nuevo. Y nosotros como filósofos en México como que nos cuesta mucho trabajo cortar. Una posición muy valiente a mí me pareció la de Raimundo Morado, ¿no?
en ese momento, Morado me pareció muy interesante. El otro era de Priani. Pero sí, como que nos cuesta mucho trabajo como decir, bueno, para decir, por un ejemplo, ¿cómo nos enseñan filosofía en la facultad? Creo que así pasa también en otras instituciones. Es de nuevo, es recurrir a la historia de la filosofía. Y cuando se enseña filosofía en México, igual hacen como pequeña historia, ¿no? Porque entonces te justifican diciendo, no, es que son los autores básicos, son los textos básicos, te tienes que saber los problemas básicos. Hay pocos. Y además es a partir de la escuela hegeliana, ¿no? Que te enseñan ahí los planes de estudio. Es bien interesante. Eso es interesante. También la relación que tenemos los filósofos en México con la historia. Y que sí depende de cierto historicismo, en cierta manera. Historicismo materialista en parte, ¿no? Eso también es bien interesante. Todos los filósofos en México se aceptan como de izquierda. No hay filósofo de derecha. O sea, todos son críticos y todos atacan. Es bien interesante estas reacciones de los filósofos. Porque también Es que todos los, vamos, uno se puede empezar a preguntar, es decir, no hay un filósofo que sea liberal y que acepte vamos, pero en términos prácticos y en términos teóricos, en México, ¿existe eso? Es bien raro. Los filósofos de México siempre nos postulamos de izquierda, pero remitiendo a la tradición. Entonces, sí, es un choque. Y entonces, todo el asunto es esto. ¿Cómo diablos produces algo nuevo sobre eso? ¿Cómo diablos produces un gran filósofo? ¿Cómo produces nuevas formas de transmitir la filosofía? Y por transmitir la filosofía me refiero a enseñar la filosofía no en términos de autoridades, enseñar la filosofía no en términos de programas de estudio, enseñar la filosofía no en términos de historia de la filosofía. No justificar, no practicar la filosofía como si nos costara la vida en ello. Cuando el Observatorio Filosófico Mexicano discutía con la SEP, su reacción era como nos van a quitar los puestos de trabajo, nos van a quitar el lugar donde nos podemos reproducir y donde podemos comer. ¿Podemos tener los filósofos mexicanos reacciones que no sean de ese tipo? O sea, que no sean de nuestro trabajo es para sobrevivir, que sean como reacciones donde tú propongas algo nuevo, donde te atrevas, ¿no? Kantianamente. Bueno, sí, una de las características principales de la filosofía en México es, por un lado, es la circunstancia, que viene igual de tradición de Ortega y Gasset, que viene igual con Gauss. Otra es su historicidad, que trae la historia de las ideas y todo eso, de tener también, radicarse en la praxis, o sea, en basarse en problemas sociales y a partir de ahí filosofar. Y creo que son las características que nos están pasando fundamentales de la forma de los escritos, el ensayo y algunas otras. ¿Cómo es que, lo estás diciendo ahora, se puede enseñar filosofía sin atender a esta vena de historia, ¿no? O simplemente esta forma de interpretar a través de la circunstancia, la historia, la realidad y la praxis? Mira, bueno, ahora ya saben por qué me pusieron a dar filosofía en México, exactamente por esta parte como más crítica, ¿no? Como ir poniendo en cuestión cada una de las afirmaciones que luego se tienen y que son grandilocuentes y que luego no reflejan. Digamos, tengo un proyecto desde hace como 3 o 4 años que se llama Genealogía de la transmisión de las tecnologías de la filosofía en México, ¿no? ¿Qué significaría esto? Buscar documentos. Es decir, los filósofos odiamos buscar documentos, parece que con un texto ya la armamos y discutir y transmitir un texto ya lo hacemos, pero no hacemos como investigación documental. Para hacer una genealogía se tiene que hacer investigación documental. También nunca revisamos los programas de estudio, por ejemplo, los documentos como cuáles son los requisitos para ser profesor de filosofía cuando comenzó la facultad, ¿no? Que se han modificado mucho. Pero, ¿qué es lo que busca esto? Busca esas afirmaciones que tú dices, la praxis, la circunstancia, la historia, los ensayos, la forma de escritura, saber si es cierto, porque normalmente los profesores y los investigadores de filosofía en México ponen estos criterios. La cuestión es saber si es cierto que así ha sido, ¿no? Es decir, tienes esas afirmaciones. ¿Qué pruebas das para ello? ¿No? Hay que hacer, según yo, hay que hacer como cierta trabajo, metodología genealógica, ir rastreando documentos, ¿sí? Para saber si así fue o no. ¿Cómo son las clases en la Facultad de Filosofía y Letras?
todos se remiten a los contextos sociales y empiezan sobre eso a discutir. No, No todos. es un análisis de la Ok. Digamos, todo, sino simplemente a los rockstar. Vamos. Y luego, ¿quién lo explica? El profesor. Sí. Es decir, ahí tienes prácticas reales en donde no te pueden aventar un choro de que los filósofos latinoamericanos planteamos desde la circunstancia, y tienes prácticas reales de cómo empiezan a transmitir la filosofía. ¿Cómo transmiten la filosofía? Uno, hay jerarquías en la academia, ¿no? Y es una jerarquía muy fuerte en la academia, ¿no? Que se refleja en una estructura también institucional, ¿no? Y de remuneración, vamos, también económica. Vamos, es buscar estas formas como se ha transmitido la filosofía, ¿no? A ver, una de los problemas es, ustedes tienen seminarios, o tenemos seminarios en la facultad. ¿Realmente se llevan a cabo como seminarios? Depende del profesor. Sí, yo creo que algunos sí, ¿no? Algunos sí. Pero son muy escasos, regularmente termina siendo una clase más. Termina siendo una clase más. Es decir, solamente Pero hay un una tema otra clase especializado, que ¿no? sí funciona como Ah, pero seminario. Es que eso depende de muchos factores. Sí. Pero lo que yo quiero solamente mostrar es que hay como tendencias en la forma en cómo se enseña filosofía en México. Y que esas no te las puedes quitar y los filósofos no se las pueden quitar por mucho que sean. Entonces, los filósofos repetimos eso. Regularmente, igual como ya la tradición del filósofo es el filósofo que educa, el Ujú. filósofo que está, bueno, anteriormente pues era funcionario, estaba ligado mucho a la política, después pasa a las academias y se ha encargado de educar. Es el que ahora no forma seres humanos, pero sí forma valores, sí forma seres críticos, y había esa Eso, crítica. la pregunta es, ¿eso lo podemos hacer los filósofos? O sea, nosotros podemos transmitir eso que decimos. O sea, es un gran problema. O sea, es un problema desde Platón, desde los diálogos, de si uno Puede puede... transmitir la virtud. Vamos, eso es, vamos, en términos generales es lo que querríamos los seres humanos, pero los seres humanos que somos O filósofos. la vida misma de los maestros, ¿no? No vamos a discutir eso. Pero es eso, vamos. El proyecto, por lo menos filosófico en México, como lo discutíamos, va ligado a la educación. Los filósofos somos profesores y transmitimos como profesores. La pregunta que una y otra vez podemos hacer es, ¿podemos transmitir la filosofía de otra manera que no sea reproduciendo la escuela? O sea, siempre reproducimos la escuela, reproducimos la academia. Siempre que tú estás con un amigo en una fiesta, terminas dándole clase. Pero se puede hacer algo muy sencillo. Es decir, los filósofos en México nos hemos reproducido en relación con la escuela, ¿no? Gracias a la academia, gracias a la escuela, nosotros estamos en auge. Muchas gracias, escuela. ¿Podemos hacer otra cosa que escuela? O sea, es decir, ¿cómo podríamos ser filósofos sin escuela? Yo creo que Marcos es un ejemplo de que sí se puede. Te voy a decir por qué no. Mira, ok, ahí tienes una beta de experimentación. Actualmente hay un espacio donde se puede experimentar en la forma de transmitir la filosofía. Desde los 60, 70 que Marco estaba, eran dos, ¿no? Tres, ¿no? Era uno, encerrarse en el instituto y entonces hacerse profesionista, o sea, hacerse un profesional de la filosofía, y entonces ya no transmitías ahí nada, ¿no? Lo que evitabas era transmitir. Si tú te metías al instituto, entonces Pretendías te volvías hacer una investigador. obra. Pretendías hacer una obra, ¿no? Y ya no te vinculabas con nadie externo. Otro era irte al cerro, a la guerrilla, ¿no? O a la fábrica, ¿no? Y ¿Cómo entonces, es eso de la fábrica, no? Me imagino así. muchos, sobre todo marxistas-leninistas, Ujú. se fueron a las fábricas a tratar de generar subversión. Así como somos críticos y somos de izquierda, O sea, ¿se fueron de obreros o qué onda? se fueron de obreros a generar sindicatos y a generar revueltas al interior de la fábrica para que, ¿no? Así como Marcos se fue con los zapatistas, muchos se fueron a la fábrica. Ujú. Con el desmadre de Ayotzinapa había banda que quería hacer eso. Sí. Sí, eso sí es una forma muy Esa interesante. es una, de transmitir esa es una filosofía. línea que los filósofos en América Latina y en México han investigado, ¿no? Y la otra, que yo decía que eran tres, eran los artistas. Muchos filósofos se vincularon con artistas. ¿Cómo haces filosofía? ¿Cómo experimentas con transmitir la filosofía que sea realmente una forma diferente y que no solamente sea difusión de la filosofía? Filósofa, fanda. No, quítale eso. ¿A qué me refiero? Normalmente, cuando se utilizan medios alternativos, digitales o video, lo que terminas haciendo es
difundir la filosofía, o sea, difundir los discursos, transmitir algo que ya está hecho y no modificas la práctica de la filosofía. Yo pensaría que tú tendrías que, si estás experimentando una forma de transmitir la filosofía, modificar la forma de la filosofía. Una de las preguntas que yo les podría hacer ahorita y que me podría hacer a mí mismo ahorita es que si estoy haciendo filosofía con ustedes. El objetivo de la filosofía desde los griegos, vamos, es generar seres humanos virtuosos, ¿no? En verdad es como, de alguna manera, tienes como objetivo modificar a los seres humanos para mejorarlos. Lo que Nietzsche llamaba los mejoradores de la humanidad, ¿no? No necesariamente tendríamos que renegar de esa tradición, ¿no? Porque luego llegan los psicólogos y hacen ciertas cosas extrañas. No tendríamos que renegar de ese proyecto necesariamente. Pero con esta cuestión de, vamos, un poco la caída de la escuela, como la conocemos hasta ahora, un poco que el proyecto, por lo menos en México, de la filosofía en relación con el Estado Nacional y con la producción de ciudadanos, la filosofía pierde su objetivo. Sí podríamos preguntarnos cuál es el objetivo de la filosofía, o sea, en México, o sea, ¿qué es lo que buscamos como filósofos? ¿Solamente transmitir nuestro saber? ¿Solamente reproducirnos de nuevo? ¿Solamente hacer chistes frente a la cámara? O sea, es decir, ¿esos chistes nos van a hacer reflexionar? ¿O tendríamos que buscar modificar el sentido de la filosofía? ¿Tendríamos que buscar modificar las formas de transmitir la filosofía? Pero en esas estamos, o sea, yo creo que estamos en ese espacio donde estamos experimentando, ¿no? Porque parece que la academia, por muy respetuosa que sea, y en verdad la tenemos que seguir como fortaleciendo, yo creo que la academia es un espacio donde, como dice Derrida, ¿no? En Universidad sin condición, la academia es un espacio donde uno puede decir lo que sea sin que nadie lo calle, ¿no? Si un profesor te puede decir que el otro profesor es un pendejo, ¿no? Y nadie lo puede callar, porque es un espacio donde uno puede decir la verdad hasta el final, ¿sí? La academia se tendría que mantener así, pero tendríamos que buscar otros espacios donde podamos llevar a cabo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo. Espacios digitales, creo yo que es un buen espacio. Podríamos analizar los que ya han intentado, ¿no? Por ejemplo, tienes el proyecto de filosofía a las calles, tienes este proyecto, tienes proyectos en audio como Ráfagas de Pensamiento. Entonces, lo que no nos hemos tomado tiempo para hacer es discutir qué es lo que producen este tipo de proyectos. O sea, por ejemplo, Priani, el de Ráfagas de Pensamiento, ¿no? Decía, es que tuve 3,000 visitas en un mes. Y eso es hacer filosofía, o sea, contabilizar las visitas. O sea, es decir, no estoy diciendo que no, vamos, no estoy diciendo que no. Es un buen trabajo, pero lo que dices es que no se han analizado los efectos. Para decirlo más fuerte, ¿no? ¿Cómo sabes que has transmitido filosofía al otro? ¿Qué esperas que haga? Vamos, por eso la escuela es interesante como para discutir el sentido de la filosofía. Porque en la escuela en verdad quieres educar a alguien y quieres que haga algo. Claro. Y que se comporte de tal manera. Y en la escuela, por eso también es importante discutirla actualmente con la filosofía y el sentido pedagógico de la filosofía. Porque con la escuela, la filosofía se relacionaba con el gobierno, con lo que estaba fuera de la academia. Eso es muy importante. Ok, ¿qué pasa en estas nuevas formas de transmisión de la filosofía que son digitales? ¿Qué buscas? Por lo menos en la escuela, tú le puedes poner una lista de cotejo, un examen, sí. En donde en el examen te reproduce un discurso. O un ensayo, ¿no? Un ensayo. En el ensayo tú sabes que de alguna manera se desveló, ¿no? Y hay una forma de evaluar. ¿Cómo evalúas esta forma de transmisión? ¿Qué esperas? O no le pones examen, como las escuelas libres, como la de Michel Onfray, ¿no? Que no tiene exámenes, no tiene inscripciones, todo el mundo puede entrar. Entonces, ¿cómo escuela libre también, de Freire, ¿no? Etcétera. ¿Cómo sabes que estás transmitiendo filosofía? Vamos, imagínate que vas con Diógenes el Cínico. También sobre una cuestión de fe. Es que, ¿cuáles son los efectos que quieres producir en el otro? Por eso les preguntaba, ¿en esta charla estamos haciendo filosofía o estamos charlando, estamos platicando, buscamos más likes, ¿no? Póngale like, por favor. Sí, por favor. ¿No? ¿Uriel? Yo me quedo con esta pregunta. Bueno, si se busca cambiar las formas de transmitir la filosofía y al final de cuentas, cuando prendemos la cámara, reproduciendo un discurso, entonces parecería ser que
en realidad no le estamos sacando de la universidad, de la academia, simplemente cosas fuera de la academia, simplemente porque los pongamos en YouTube y ya nos los digamos en la escuela, no en un salón de clases. Ahí la discusión es el formato, ¿no? O el soporte, como se le llama. Medio, ¿no? Soporte. El medio. Si el medio o el soporte... Si cambiando de medio se cambia el modo. Bueno, pues en vez de quedarme con una conclusión, sí me acabas de introducir una duda muy fuerte sobre qué efecto tiene lo que estamos haciendo en la difusión de la filosofía. En vez de darme una respuesta, produce lo que la filosofía hace, te quedas con la pregunta. Y eso yo creo que es importante para iniciar un cambio. Estamos dentro de un cambio, ¿no? De una transformación, y la reflexión que yo podría hacer es plantearnos o elegir para relacionar esto, la enseñanza de la filosofía en México hoy, hacia dónde vamos, y el papel del filósofo y del alumno. Mira, lo que quisiera es señalar esto. Estamos en un momento en donde parece que se ha agotado una figura, o que se está agotando una figura de filósofo, y se está agotando un proyecto o el sentido de qué hacer filosofía, ¿no? Que va unido a lo pedagógico y que va unido a la producción de seres humanos, ¿no? Seres humanos virtuosos, seres humanos libres, seres humanos ciudadanos, pero que en ese mismo espacio se abre un campo de experimentación muy fuerte, ¿no? Donde yo creo que es válido, como estamos haciendo aquí, empezar a generar nuevas formas de transmitir. ¿Qué es lo que buscaríamos lograr? Por lo menos ahora sabemos que no tenemos como la teleología, el sentido tan fuerte como los ilustrados o como los románticos, ¿no? Generar un genio. No tenemos eso. O por lo menos en los textos de Barreda, de Vasconcelos, ¿no? Donde sí se quería ser un ciudadano, ¿no? El sistema educativo no logra ser ciudadanos. Produce reggaetoneros, produce sí, cineastas. ¿no? Sí, pero seres humanos es otra cosa, ¿no? Sí. Seres humanos libres es otra cosa y ciudadanos es otra cosa. Pero por lo menos a mí, como yo estoy buscando trabajarlo, es ¿qué sentido tendría? Pues al menos experimentar. O sea, es que yo personalmente creo que las tecnologías digitales nos permiten eso, al menos experimentar, ¿no? Al menos experimentar. Y eso no sabemos qué efecto, entonces, porque eso es parte de cualquier producción, ¿no? Totalmente. Sí, esta vía todavía no queda agotada, entonces... Que lo que tenemos que hacer, el papel del filósofo ahorita no es aferrarse ya de tomar cualquier medio para justificar su quehacer, sino proponer. Por ejemplo, yo no dejaría de lado el discurso crítico, ¿no? La desnaturalización de los conceptos. Exacto. Eso creo que está en la forma, en el ejercicio filosófico, pero que, por ejemplo, en Kant es muy sencillo. Es decir, tú haces crítica para ilustrarte, ¿no? Hay una relación entre ser ilustrado y ser crítico, pero nosotros no tenemos esa equidad, para decirlo de otra manera, ¿no? Nosotros criticamos, pero ¿cuál es? O sea, ¿para qué? ¿Qué buscas? ¿Qué ser humano buscas? ¿Qué imagen de hombre? ¿Qué o de mujer también? Así decirlo de otras palabras, falta la síntesis. Para decirlo de otra manera, Hegeliano, ¿no? O falta eso, o sea, falta o buscamos la felicidad, o buscamos la libertad, o buscamos la virtud. ¿Qué es lo que buscamos? El sentido de la filosofía está en esa experimentación, creo que actualmente, ¿no? Y creo que deberíamos llevarlo a cabo. Bueno, muchas veces se nos dice en la facultad, ¿no? Si haces filosofía, vas a tener más preguntas que respuestas. Y creo que es lo que hemos llegado. Sí, Y con esto al último, final de pues, este programa llegamos a puras nos cuestiones. vamos. Terminamos con muchas preguntas más que afirmaciones y con eso nos vamos. No olviden suscribirse, darle like. Hasta la próxima.